En tercer lugar, frente a la efectividad del poder, encontramos la eficacia de la norma. Una norma eficaz es una norma que es generalmente cumplida de la misma manera que un poder efectivo es aquel que logra sus fines. Así que aquí vemos la estrecha relación entre poder y derecho. Es verdad que el poder es el que crea el derecho, pero también es verdad que el derecho cumple una doble función respecto al poder. En primer lugar, una función, si queremos, legitimadora, y en segundo lugar, una función limitadora. La norma implica que el poder tiene que comportarse de una manera determinada, implica unas reglas para la actuación del poder. Esta interdependencia nos haría pensar si es primero el poder o es primero la norma. Aquí podemos mencionar ahora esa idea kelseniana, ¿no? Hans Kelsen establece una pirámide normativa en la cual no hay lugar para el poder, solamente hay lugar para la norma. Cada norma encuentra el fundamento de su validez en la norma superior y así establecemos, si queremos, una jerarquía, una pirámide normativa que llegaría hasta la Constitución, pero permanecería la pregunta de cuál es el fundamento de la validez de la Constitución, según la cual esta norma es el fundamento de todo y por lo tanto todo el sistema jurídico descansaría en una norma cuyo fundamento habría que encontrar. Por eso Hans Kelsen, como no puede acudir a la idea de un poder, en este caso del poder constituyente del que hablaremos como fundamento de la Constitución, nos habla de la norma hipotética fundante. Es decir, la Constitución es la base de todo porque existe una norma que es hipotética y que constituye el fundamento de todo el sistema, y esa norma nos dice que debemos cumplir la Constitución, que debemos establecer o seguir los parámetros que la Constitución establece para la emanación del resto de las normas. Bien, en cualquiera de los casos, como digo, es importante considerar esta estrecha relación que tenemos entre poder y entre norma, ¿no? Que va a estar presente a lo largo de todo el curso. El siguiente apartado de este tema se titula El derecho constitucional como derecho, porque una vez que hemos visto las estrechas relaciones entre poder y derecho, nos vamos a centrar en el derecho y dentro del derecho encontramos el derecho constitucional. El derecho constitucional contiene, como decía un jurista decimonónico, los títulos de los capítulos de las distintas ramas del derecho. Que el derecho constitucional sea derecho a ustedes les puede parecer una obviedad, pero es una cuestión que precisamente ha sido no solo debatida, sino que ha costado que se imponga como una realidad en los distintos sistemas jurídicos y sobre todo en Europa. ¿Por qué? Porque precisamente la Constitución, por su estrecha relación con el poder y por su estrecha relación con la regulación del poder, durante mucho tiempo no se consideraba una norma jurídica, sino simplemente unos parámetros cuyo carácter vinculante no se planteaba sobre el funcionamiento del poder. Por lo tanto, hoy es importante afirmar esto. Bien, es verdad que la afirmación del carácter normativo de la Constitución se produjo relativamente pronto en términos constitucionales. Siempre que hablemos de teoría constitucional no nos vamos a retrotraer, salvo excepciones, más allá de los orígenes de la edad contemporánea, tal vez el siglo XVII en Inglaterra y sobre todo el siglo XVIII en Estados Unidos, con la independencia de las 13 colonias, y en Europa con la Revolución Francesa. Pues bien, en Estados Unidos
Pronto se establece ese carácter normativo de la Constitución, sobre todo a partir de la sentencia de 1803 en el asunto Marbury versus Madison, que lo que dice el Tribunal Supremo de los Estados Unidos es precisamente que la Constitución es una norma y que como norma, que además es suprema, se impone sobre todas las demás normas del ordenamiento. Sin embargo, en Europa, como les decía, durante todo el siglo XIX la Constitución se establece o se interpreta o se entiende todavía como un documento político y por lo tanto se duda o se cuestiona ese carácter jurídico. Hoy no cabe duda de que el derecho constitucional es una rama del derecho, es aquella rama que estudia la norma suprema y por lo tanto, como antes he dicho, contiene las bases de todos los sectores del ordenamiento. De ahí esa frase de el derecho constitucional contiene los títulos de los capítulos. Es una especie de índice del derecho, por así decirlo, ¿no? Porque se contienen las bases fundamentales de todos los sectores del ordenamiento. Y de esta manera se relaciona con todas las disciplinas. En las disciplinas jurídicas que ustedes van a estudiar a lo largo de la carrera, todas ellas van a encontrar su fundamento en el derecho constitucional y todas tienen relación con el derecho constitucional. Claro que en algunos casos esto es obvio y evidente y la relación es mucho más amplia, como son todas las ramas del derecho público, dado que el derecho constitucional forma parte del derecho público y la Constitución, como he dicho, está en la cúspide del ordenamiento. Vamos a ver, el derecho administrativo vendría a ser prácticamente un desarrollo del derecho constitucional centrado en uno de los tres poderes, como es el poder ejecutivo y en concreto en la administración. Es algo así como sacarle filo al derecho constitucional. En algunos países se habla de derecho público del Estado como una gran rama del ordenamiento o de la ciencia jurídica que estudia tanto lo que nosotros llamamos derecho constitucional como lo que vamos a llamar derecho administrativo. Pero también, además del derecho administrativo, que es nuestra disciplina más próxima, pues por supuesto que el derecho constitucional tiene relaciones estrechas con todas las disciplinas del derecho público, con el derecho penal, con el derecho procesal, con el derecho financiero y tributario, en la medida en que contiene la propia Constitución, contiene las bases de estas disciplinas. Pero no nos quedamos ahí, sino que también el derecho constitucional contiene las bases de las ramas del derecho privado. El derecho privado, que ustedes van a estudiar, si es necesario en clase, ahí profundizaremos, pero eso se va a ver en otras materias, esa distinción entre derecho público y derecho privado, pero con todas las dudas que pueda tener también, quiero decir, las dudas que puede tener esa distinción, lo que no tiene duda es que también en la Constitución encontramos los fundamentos, las bases de las partes del derecho privado, como puede ser el derecho civil, que se basa en la propiedad, que es un derecho constitucional, en la herencia, en la libertad de contratación, todos ellos con fundamento constitucional, o el derecho mercantil, que se basa en la libertad de empresa también, que igualmente encuentra fundamento constitucional, o el derecho del trabajo, que es un derecho ya casi a mitad de camino entre lo público y lo privado, pero que tiene una base o un origen por lo menos privado. En cualquiera de los casos también los fundamentos del derecho del trabajo, aspectos como la libertad, como el propio derecho y el deber de trabajar, como la libertad de sindicación, como el derecho de huelga, están, como la negociación colectiva, tienen también fundamento constitucional. Por lo tanto, el derecho constitucional es la rama central del derecho a la cual van a acudir todas las demás. Y para terminar la lección tenemos un apartado, un epígrafe que se titula Derecho Constitucional, Derecho Político y Ciencia Política. Y es que si durante todo este tema nos hemos centrado en las relaciones entre poder y derecho, es obvio que tiene sentido trasladar estas relaciones
al ámbito de las disciplinas científicas y ver en qué medida el derecho constitucional se relaciona con disciplinas que no son del derecho. En el apartado anterior acabamos de ver cómo el derecho constitucional se relaciona con otras disciplinas, con otras ramas del derecho, o como ciencia, entendido como ciencia jurídica, pues con otras partes o con otras disciplinas de la ciencia jurídica. Pero ahora vamos a ver cómo también tiene relaciones con otras disciplinas que no son propiamente jurídicas, pero que sí forman parte de las ciencias sociales. Y por supuesto, aquí la relación más importante sería con la ciencia política y con la sociología. Pero entre medias nos aparece también ahí otro concepto, que es el de derecho político. Voy a empezar refiriéndome al derecho político y luego ya hablaré de las relaciones entre el derecho constitucional, o incluso el derecho político y constitucional, y la ciencia política. Como ya dije alguna vez, hace no tanto tiempo, esta disciplina en la universidad, esta materia, estas asignaturas no se llamaban derecho constitucional sino derecho político, pero es que además la denominación derecho político tiene antecedentes mucho más remotos. Aparece en Domingo de Soto, aparece citada por Montesquieu, y en España tiene unos orígenes tan remotos como la traducción del contrato social, que llevaba por subtítulo Principios de Derecho Político, y tiene una raigambre tan acusada como que hubo unas famosísimas lecciones de derecho político que en el Ateneo de Madrid pronunciaron